todos los que ya están presentes. Trae con bien a todos aquellos que vienen y se dirigen hacia este lugar. Y gracias nuevamente, Señor, por la oportunidad que nos das en este día. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Bueno, pueden ocupar sus lugares. Y vamos a continuar en este pasaje que comenzamos la vez pasada de 1 Corintios 13. La importancia del amor, la superioridad del amor, la preeminencia del amor, como le gusten llamar, pero lo importante es que estamos viendo aquí lo importante del amor, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante? Y vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 13. Si me siguen ahí con su vista, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de la importancia del amor ante todo, ¿sí? La motivación, lo que debe de movernos, siempre debe estar basada en el amor. Cualquier cosa que hagamos sin ese motivo, solamente va a ser para llamar nuestra propia atención, por presunción, pero no va a ser por amor, ¿sí? Y como ustedes saben, en esta carta que Pablo escribió a los Corintios, pues ellos tenían todo, ¿sí? Ya vimos anteriormente que no les faltaba ningún don espiritual, pero lo que sí les faltaba era el amor, ¿sí? Era una iglesia que no conocía acerca del amor. Por eso este pasaje de Pablo aquí acerca del amor, que muchas veces se conoce como el himno del amor, no se encuentra en otra carta más que solamente aquí en Corintios, porque lo que les faltaba a los corintios, a la iglesia en Corinto, era el amor, ¿sí? Ya vimos que tenían divisiones, y las divisiones vienen ¿por qué? Porque no practicaban el amor, no tenían amor, ¿sí? Todo lo que hacían, querían los mejores dones, porque querían sobresalir sobre los demás, porque no tenían la humildad, les faltaba ¿qué? Amor. O sea, ellos tenían todos los dones, pero lo que les hacía falta era precisamente lo más importante, que es el amor. ¿Y por qué? Porque primeramente, como dijimos anteriormente, no caminaban en el Espíritu. Y mientras una persona no camina en el Espíritu, no va a tener los frutos del Espíritu. Y si no tiene los frutos del Espíritu no va a poder llevar a cabo su don espiritual, ¿sí? Así es de que es muy importante que todo lo que hagamos, lo hagamos siempre en amor, ¿sí? Y esa es la más fuerte, la motivación más grande detrás de todo lo que hagamos debe ser ¿qué? El amor. Y ya vimos algunas cosas, simplemente vimos la vez pasada la introducción, ¿verdad? Y vimos 5 puntos importantes de lo que vimos en la introducción, de que se nos manda que amemos. En esto podemos resumir que ya poseemos el amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido depositado ¿qué? En nuestros corazones. El amor es parte de la vida del creyente,
El amor es la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo, y hay que practicarlo para que sea ¿qué? Genuino. ¿Sí? Así que eso es lo que vimos la vez pasada, y hoy pues vamos a verlo, analizar los versículos del 1 al 3, pero la enseñanza aquí la podemos resumir en esos 5 puntos claves. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? Acerca de lo que vimos la vez pasada. Bueno, si no hay preguntas, dice el primer versículo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. También algo importante es que debemos de definir qué es amor, ¿sí? Porque el mundo tiene una idea acerca del amor. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál es el verdadero amor? ¿Es un amor qué? ¿Que implica? Sacrificio. ¿Sí? Porque la idea que la mayoría de la gente tiene acerca del amor es un amor emocional, es un amor muy superficial, ¿sí? Alguien puede decir yo amo a mi perro como amo a mi esposa, ¿sí? Yo amo, o sea, es muy superficial, pero la palabra amor, de la cual se traduce aquí en la Biblia, es el amor ágape y tiene que ver con sacrificio, ¿sí? Que fue precisamente lo que Jesús hizo. ¿Qué fue lo que Dios hizo, verdad? Él vino, se sacrificó, fíjense. Fue un amor sacrificial desde que decidió no aferrarse a ser igual a Dios, ¿sí? Se vino a este mundo como nosotros. Puso a un lado ciertos atributos para poder ser ¿qué? Hombre, para hacerse igual a nosotros y vivir como nosotros, ¿sí? Eso implica mucho. Imagínense que un rey se rebaje a la calidad de un sirviente. No estaría dispuesto. Ahora imagínense al creador del universo, al rey del universo, bajarse a ese nivel, ¿sí? Mas sin embargo, se sacrificó, ¿sí? A tal punto de morir y tener una muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque Él vio nuestra necesidad, ¿sí? La necesidad más grande que el ser humano tiene es que sus pecados sean perdonados. Todo lo demás es secundario. Todo. Lo más importante para el ser humano es que nuestros pecados sean ¿qué? Perdonados. Y eso es precisamente lo que Él vino a hacer. Amén. Así que todo comienza con un buen entendimiento acerca del amor, lo que es el amor, ¿sí? Porque si no tenemos bien definido lo que es el amor, pues vamos a pensar y actuar de la manera equivocada. ¿Sí o no? Eso de sacrificio, sí que si uno se detiene realmente
el amor, si usted ama o cualquiera de nosotros ama a quien sea, sí, uno se tiene que sacrificar para dar y demostrar el amor. A mí una vez me dijeron, mira Rafael, si tú quieres conservar el amor, cuesta. Y sí, me puse a meditar y sí. Entonces, tenemos que dar, si está un enfermo de aquí al aeropuerto, donde sea, vamos a visitarlo por amor y nos está costando y estamos haciendo un sacrificio en poner nuestro tiempo, nuestra gasolina. Así que cuesta y es un sacrificio que por eso a veces yo me digo, es duro para el maestro dar la clase porque si el alumno no lo entiende, el maestro tiene que buscar la manera y ampliar y poner ejemplos para que los hermanos podamos entender. Y digo, y es cierto lo que me dijeron a mí, y esto que usted, sacrificio, sí, es un sacrificio que tenemos que hacer, como el sacrificio que hizo Jesús. ¿Ya? Es lo que a veces no alcanzo a entender de que tan grande fue el amor de Jesús que se dio hasta la muerte, todo el sacrificio que hizo, y nosotros tal vez no lo podemos entender porque vemos que a veces nomás con que no nos saludaron o no nos dieron, ya no queremos nada a veces con los hermanos, eso, pero el amor necesita un sacrificio. Y es un sacrificio. Bueno, el amor es sacrificial, ¿sí? Mientras no estemos, porque como vamos a ver más adelante, el amor es sufrido. ¿Es sufrido? ¿Sí? E implica un sacrificio. ¿Sí? Que estemos dispuestos a no pensar en nosotros, sino a pensar en el prójimo. De ahí el mandamiento, ¿verdad? Que debemos llamar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo nos amamos a nosotros mismos? Pues siempre queremos lo mejor, ¿no? Pues de esa misma manera, y queremos satisfacer nuestras necesidades, pues de esa manera debemos hacer con el prójimo. ¿Sí? Sí. Así que tengamos en mente esa la palabra sacrificio. Así que cuando, por ejemplo, nos dice Jesús que debemos llamar a nuestros enemigos, nuestra mente, como está conectada con la definición del amor, que está conectada con los sentimientos y las emociones, decimos, no puedo yo amar a mi enemigo porque es mi enemigo, siento esos sentimientos, esas emociones hacia esa persona. Miren, pero el amor no se trata de eso, porque si se tratara de eso, entonces no podíamos hacer lo que debemos de hacer con el enemigo, ¿sí? Pero en cambio, si conocemos la definición correcta del amor, que es suplir la necesidad de nuestros enemigos, a un lado las emociones, a un lado todo eso, y entonces es mucho más fácil suplir la necesidad de ese enemigo, ¿sí o no? Si hacemos a un lado las emociones o los sentimientos, porque ahora nos concentramos, ¿qué? En la necesidad de la persona. No en su carácter, nada de eso, ¿sí? No en su carácter, no en su figura, no sé, que sea bonita, fea, bonito, feo, ¿verdad? Sino, ¿qué es lo que necesita? ¿Y cómo le puedo servir? ¿Sí? Así que, por eso es muy importante tener la definición correcta del amor, de lo que es el amor. Porque con toda la propaganda de lo que el amor no es, de alguna manera llega a ser un obstáculo, ¿sí o no? Luego a nuestra mente, debes llamar a tus enemigos. ¿Cómo? Porque ya estamos pensando en la emoción y en los sentimientos, ¿sí? No nos concentramos en la necesidad, ¿sí? Como Jesús le dijo a este que le preguntó que quién era su prójimo.
Y Jesús les contó la historia del ¿cómo se llama? De esta persona que fue atacada y fue dejado por muerto, ¿no? ¿Y quién fue el que pasó un sacerdote ahí? Y pues él no quiso sacrificarse, porque ayudar a una persona es sacrificio. ¿Sí? Él tenía un lugar a donde ir y donde estar, y no quería sacrificar eso para ayudar a esta persona. Pasó por ahí alguien más y también igual, pero pasó ¿cómo se llama? Samaritano, y él sí sacrificó su tiempo. Él también iba a otra parte, ¿sí? Mas sin embargo vio la necesidad de este hombre y la suplió. Así que y aunque fuera su enemigo, aunque no, hizo a un lado sus sentimientos, hizo a un lado sus emociones y simplemente se enfocó en ayudar, ¿qué? En suplir la necesidad que ese hombre tenía. ¿Amén? Bueno. Yo decía, hermano, por ejemplo, a los hijos, para la familia, ¿verdad? Para los hijos. Que sí he oído decir que a los hijos no es sacrificio, que porque si tenemos amor, que no viene siendo sacrificio eso, pero yo digo, entonces lo que usted está explicando sí es sacrificio, ¿no? Para todo, lo que ayuda a uno. Por ejemplo, a los hijos hace uno mucho por los hijos, y a mí me dijeron una vez que no tengo que decir que es sacrificio, porque yo amo a mis hijos, yo quiero a mis hijos, que es amor lo que uno hace por sus hijos y que no debe uno de decir que es sacrificio. No, tal vez lo que está detrás de ahí es obligación. Están confundiendo la palabra obligación con sacrificio. Entonces, el decir yo amo a mis hijos porque es mi obligación, ¿sí? O sea, yo lo traje a este mundo, pues ahora estoy obligado o obligada a amar a ese hijo, ¿sí? Pero no confundamos la obligación con el sacrificio. Porque, ¿qué es amar a alguien por obligación? No amar. ¿A qué no? Es diferente, y muchas personas confunden eso que me está diciendo con obligación. Pero detrás del amor lo que existe es el sacrificio. O sea, el verdadero amor implica sacrificio. Porque miren, una madre, cuando decide ser madre, va a sacrificar mucho. ¿Sí o no? Muchas veces, si pensaba hacer una carrera, pues tiene que sacrificar su carrera. Algún trabajo, tiene que sacrificar su trabajo, ¿sí? Todo eso implica sacrificarse, ¿sí? Por amor a esos hijos. ¿Amén? Sí, lo que se escucha que mencionó la hermana Elena ahorita, le dije Esmeralda, se escucha como dichos que se escuchan a veces pues con madres así que dicen como, pues sí, es lo que dijo, obligación. Y yo le dije a Esmeralda, dije, se escucha como cuando alguien dice, es un deber ser una madre. Un deber. Es un deber amar, es un deber así. Pero en sí mismo pues termina siendo un sacrificio, porque lo más sacrificial se revela en una madre que se despierta temprano para su esposo, para los hijos, llevarlos a la escuela, hacerles comida, mandados, pendientes. Eso es sacrificio. Y para decir que no es sacrificio, pues nomás es una mal definición. Creo que también a veces las mamás, unas, no todas, como casi se lo echan en la cara de sus hijos, como cuánto he sufrido por ti, o no sé. Tampoco debemos hacer eso, creo. Recordarles. Pues de ahí viene cuando el amor se toma como un deber, ¿sí? Y si
se toma el amor como un deber, pues no es el verdadero amor, porque ya lo está haciendo, no lo está haciendo por la motivación correcta, ¿sí? Sino está buscando a recibir algo, ¿sí? A cambio. Está esperando recibir algo a cambio por sacrificio que está haciendo, por las cosas que está haciendo, pero entonces ya no es un sacrificio, ¿es un qué? Se convierte en un deber, ¿sí? Como alguien que va a trabajar. Alguien que va a trabajar porque por dinero, ¿sí? Si el jefe no le paga, ¿qué va a decir? Bueno, yo ya vine a trabajar, hice mis deberes, mis obligaciones, y ahora tu obligación es ¿qué? Pagarme. Amén. Entonces, ¿vamos a trabajar por sacrificio? ¿Trabajamos por sacrificio? Por necesidad. O sea, si trabajáramos por sacrificio, digamos, trabajamos y si nos pagan bien y si no, no. Eso sería diferente. Pero no, vamos a trabajar porque esperamos que al fin de semana o al fin de la quincena esté ahí nuestro dinero. ¿Sí o no? Bueno, así que no confundamos lo que es el verdadero amor, porque si no conocemos la definición del verdadero amor, entonces las emociones se van a cruzar y no vamos a estar haciendo las cosas por el motivo correcto. Amén. Bueno, entonces dice aquí Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahora, tenemos que hacer notar aquí que primeramente que el apóstol Pablo está usando unas exageraciones, ¿ok? Porque también necesitamos ver qué clase de lenguaje está usando aquí Pablo. Y lo que está haciendo es, está exagerando a lo máximo estas cosas, ¿sí? No es que él las tuviera y no es que alguien las pueda obtener, sino que sería lo máximo, ¿sí? Una verdadera exageración para decir que aunque tuviéramos eso, si no tenemos amor, de nada sirve, ¿sí? Así que debemos de comenzar con eso, ¿sí? Porque esa se le llama como hipérbole, que son exageraciones, que sirven para generar énfasis. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo está generando aquí, un énfasis, ¿sí? Y por esa razón exagera hasta el límite de la imaginación para comunicar lo que quiere decir, ¿sí? Y usa varios ejemplos para decir, si yo fuera alguien capaz de hacer o ser hasta el extremo absoluto, pero no tengo amor, yo sería absolutamente nada, ¿sí? Y también debemos de notar aquí que él cambia de estar hablando en la tercera persona, cambia al hablar ¿a qué? A la primera persona. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo él se está incluyendo, ¿sí? O sea, no les está diciendo a los corintios, ustedes, ¿sí? Sino, yo también me incluyo. Así que el apóstol comienza imaginándose a sí mismo como siendo capaz de hablar con lo máximo de elocuencia posible. Por eso dice, si yo hablase lenguas humanas, ¿sí? Y esto se está refiriendo a un lenguaje con mucha elocuencia. ¿Sí saben qué es elocuente, no? Sí. Un lenguaje adornado, ¿verdad?
un lenguaje de aquellas personas que han estudiado, conocen la lingüística, conocen la gramática, conocen todo, ¿verdad? Y hablan, dice, oh, qué bien habla esa persona, ¿no? Con mucha elocuencia, ¿sí? Así que él se está imaginándose una persona así, como él mismo, que está llegando a lo máximo, que puede hablar que puede cautivar la atención de la gente, que esté atenta a él, porque hay personas que pueden hacer eso, ¿eh? O sea, mantienen a la gente ahí al borde del asiento, ¿no? Sí, y él se está poniendo en ese lugar, ¿verdad? Eso es lo que se refiere a si hablase lenguas humanas, ¿ok? Y la palabra lenguas ahí en ese pasaje viene de glosa, que se refiere precisamente al órgano físico de hablar, ¿sí? Del habla. Y también puede significar lenguaje, tal como se emplea cuando hablamos cuando decimos cuál es tu lengua natal, ¿sí? Lenguaje, idioma de una persona. Así que la traducción de lenguas pues es legítima, pero una traducción mejor sería, para que no existiera confusión, sería idiomas. Idioma. Y aunque Pablo aquí está incluyendo precisamente el don de hablar en lenguas, ¿sí? El don de hablar en lenguas. Y recuerden que precisamente los corintios valoraban mucho el hecho de que una persona pudiera hablar en lenguas, a tal grado de que todos querían hablar en lenguas. Cuando ya hemos visto que los dones los reparte ¿quién? ¿Sí? Dios, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y le da a cada quien como Él quiere, no como nosotros querramos, sino como Él quiere, ¿sí? Pero como en aquel tiempo le daban mucha importancia a la persona que tenía el don de hablar en lenguas, pues todos querían tener ese don. Pero lo buscaban para llamar su propia atención, ¿sí? Con los motivos equivocados, porque como dijimos anteriormente, los corintios no sabían lo que era el amor, no conocían el amor, les faltaba ¿qué? El amor. Tenían todo, pero les faltaba ¿qué? Amor. ¿Amén? Así que si una persona pudiera ser, lo que está diciendo aquí Pablo, muy elocuente en cuanto a hablar, de llamar la atención de las personas, tenerlos ahí al borde del asiento, si una persona pudiera hacer eso y más, pero si no tiene amor, ¿qué dice aquí? De nada sirve. ¿Por qué? Porque el motivo detrás de hacer eso, si no es el amor, de nada sirve. La persona sería muy elocuente, estaría tratando de llamar la atención de las personas y de llevarlas a actuar de cierta manera por su manera de hablar, ¿sí? De influenciar, pero si lo estuviera haciendo, si no lo hace con amor apropiado, simplemente lo está haciendo para sí mismo, para elevarse, ¿sí? Para sobresalir sobre los demás, para su propia admiración, ¿sí? Así que, y luego dice aquí, lenguas angélicas. Gracias. Ahora, todo lo que el apóstol Pablo está hablando aquí es de una manera hipotética, ¿ok? Está suponiendo, ¿ya? Supongamos, está diciendo de cierta manera, supongamos que yo fuera el mejor orador, el más elocuente predicador, ¿sí? Pero si hago todo eso sin el amor debido, dice, ¿de nada qué?
de nada sirve. ¿Sí? Ahora, en cuanto a las lenguas angelicales, dice, inclusive si yo hablase una lengua angelical, recuerden que no es que haya un lenguaje angelical, ¿sí? Porque en ninguna parte de la Escritura nos dice que los ángeles tengan su propio lenguaje. A través de la Biblia, siempre que los ángeles se comunican con una persona, lo hacen en el idioma de esa persona, ¿sí? O sea, nunca vamos a encontrar en la Biblia que exista un lenguaje de los ángeles que los hombres necesiten aprender, ¿sí? Por eso es que él está suponiendo y llevando esto al extremo de la exageración. Si no solamente hablase lenguas humanas, sino ¿qué tal si hablase lenguas angelicales? Dice. O sea, llevando eso, no es que sea posible, sino que lo está exagerando. Y no es que él pudiera hacer eso, sino que es para llamar la atención, ¿sí? Para dar a explicar lo que quiere decir. ¿Amén? Por eso dice, pero si no tengo amor, no sería otra cosa que metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sí? Así que las más grandes verdades anunciadas en la forma más brillante que se quedan cortas si no se dicen con amor. ¿Sí? Y aparte del amor, aún el que habla la verdad con elocuencia, y puede ser una elocuencia sobrenatural, también termina el apóstol diciendo que no es otra cosa que puro ruido. Lo único que vamos a estar haciendo es puro ruido. Realmente no va a tener ningún significado. Amén. Asimismo, también el don de lenguas es inútil sin amor. Y aquí el apóstol Pablo utiliza eso también porque es precisamente por lo cual anhelaban y querían los corintios, ¿sí? Todos querían hablar en lenguas. Y ya que los corintios pues no caminaban en el Espíritu, no tenían el fruto del Espíritu y por lo tanto no podían llevar a cabo su don espiritual de la manera correcta, ¿sí? Con amor. Ahora, hablando de lo que dice aquí, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿De dónde viene eso? ¿O qué quiere decir eso? Bueno, en los tiempos del Nuevo Testamento, los ritos que hacían para los dioses falsos, los dioses paganos, los hacían, era una manera de rendir, era una clase de rito a sus dioses falsos y lo hacían produciendo sonidos, éxtasis que iban acompañados de otros sonidos le llama gong, el plato ese, y con címbalos y trompetas. O sea, que esa era la manera en que los paganos adoraban a sus dioses, ¿sí? Y es precisamente lo que está diciendo Pablo aquí, ¿verdad? Que si no hacemos las cosas con amor, vamos a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿sí? O sea, va a ser igual como los paganos que adoran a sus dioses falsos con ruidos y sonidos, ¿sí? Pero que realmente no tienen ningún significado. ¿Amén? Es solamente religiosidad sin sentido, disfrazada de cristianismo. ¿Ok? ¿Pregunta hasta ahí? ¿No preguntas? Bueno, sigue diciendo aquí en el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia,
y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Sí? Y aquí otra vez podemos hablar de la profecía sin amor, ¿verdad? Profecía sin amor. Ahora, ¿por qué incluye Pablo la profecía? Porque también era un don que los corintios, ¿qué? Querían. O sea, anhelaban y todos también querían profetizar. ¿Sí? Así que era visto como uno de los más importantes dones, el don de la profecía, ¿sí? ¿Por qué? Porque el profeta, ¿qué hace? ¿Cómo veían al profeta? Como una persona con el cual Dios habla con esa persona, imagínense. Imagínense que, pues sí, eso, precisamente, saber que alguien se puede comunicar directamente con Dios o que Dios se comunica directamente con esa persona. Al simple hecho de decir eso, pues ya ve uno a esa persona no como una persona regular, sino como una persona con mucha importancia. Entonces los corintios decían, yo quiero ser así, ¿verdad? Que llamar la atención de los demás, que me miren con admiración. ¿Por qué? Porque Dios habla conmigo. Y es precisamente lo que hoy algunos ministros o pastores dicen, oh, Dios me habló anoche, o Dios me dio esta revelación, ¿sí? Inclusive hoy en día hay creyentes que dicen eso, ¿sí o no? ¿Y por qué lo hacen? Autoridad. ¿Cómo? Autoridad de una forma también, como para que la gente diga, como, oh, sí. Así es. Dios. Dios le habló, ¿no? Y también para ser como manipular, ¿no? Bueno, pues si al hermano Dios le habló y le dijo eso, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es una forma de manipulación espiritual también. Controlar, exactamente, manipular. ¿Por qué? Porque el profeta pues se conocía que era la persona con la cual Dios hablaba directamente, ¿sí? Y si el simple hecho de que Dios se comunique directamente con una persona lo hace instantáneamente destacar de todos los demás, ¿no? En cierto sentido. Pablo era profeta, ¿sí? Así que, y también tenía el don de profecía, ¿sí? No, pero aún así, aquí él continúa con la hipérbole, que es la exageración, ¿sí? Él está exageración. Aunque él era profeta y él tenía el don de profecía, aún aquí él sigue utilizando la exageración, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún el gran don de profecía debe ministrarse ¿con qué? Con amor, ¿sí? El título así como de profeta, siendo que Pablo era un profeta, Pablo nunca utilizó, y si leen en Gálatas, él nunca utiliza, y él mismo describe, dice, yo soy siendo apóstol, dice, no uso mi título de apóstol para decirles y tienen que hacer esto y esto. Entonces, aún en el hecho de que pastores hoy en día pues usan títulos así como, oh, el profeta, yo soy el profeta, o Dios así, revelación, va fuera del orden que Dios estableció de un profeta verdadero, que como Pablo nunca lo usó de forma para autoridad, obligación, lo usó con amor. Y eso es... Sí, pues se ve revelado en las cartas, ¿sí? Por ejemplo, digamos, en Romanos, él da primeramente, él no dice, o sea, como hemos estado viendo el libro de los Romanos, que desde el capítulo 12,
el apóstol Pablo empieza a hablar de los deberes que tenemos como creyentes. Pero él utiliza los primeros 11 versículos, ¿sí? Porque él podía haber omitido todo eso y decir, yo soy apóstol de Jesucristo, y porque soy apóstol de Jesucristo les demando que hagan esto, ¿sí? Y olvidarse de los primeros 11 capítulos. Pero no, Pablo primero dio una explicación de todo, ¿sí? Para que tengamos el entendimiento, y ahora sí nos dice, esto es lo que debemos de hacer como creyentes, ¿sí? Pero ya nos dio la explicación, no nos demandó. Y él siendo el apóstol verdadero de Jesucristo, lo que dice el hermano, ¿verdad? Que por eso hoy algunos quieren utilizar el título como autoridad, ¿sí? Para manipular, para controlar. Pero el apóstol Pablo, que aún siendo un verdadero apóstol de Jesucristo, no utilizó su apostolado para manipulación, ¿sí? o controlar. Al contrario, siempre decía el por qué daba la información antes, ¿sí? Ahí en Romanos 1 dice, Romanos 1:1, Pablo pudiera haber dicho profeta de Cristo y apóstol, y dice Pablo, igual que Pedro, igual que Judas cuando inician sus cartas, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Los profetas verdaderos, incluso los apóstoles, el fin de ellos era muerte, y hoy en día el fin de los profetas hoy en día es ganancia. Uh-huh. Y tener congregaciones controladas. Así que aún el gran don de profecía debe ministrarse con amor. Y ni los más capacitados siervos de Dios están exentos de ministrar en amor, ¿sí? Porque por encima de todo, ellos están obligados a ministrar en amor. Porque la palabra de Dios nos dice en Lucas 12:48, porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, ¿mucho qué? Se le demandará, ¿sí? Así que los profetas debieran proclamar siempre la verdad en amor, ¿sí? Y tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, un ejemplo de un profeta que no ministró en amor. ¿Saben quién fue? ¿Qué fue la pregunta? Un profeta que no ministró en amor. Jonás fue uno, ¿verdad? Pero, ¿qué tal Balaam? ¿Se acuerdan de Balaam? Balaam era un profeta de Dios. Él conocía al Dios verdadero y conocía la verdad divina. Pero ¿qué le faltaba a Balaam? Amor. No tenía amor por el pueblo de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no dudó mucho, ¿verdad?, en estar dispuesto a maldecir a su pueblo, a los israelitas, estimulado por la compensación que le ofreció Balac, ¿sí? O sea, ahí luego se vio que realmente no tenía amor para el pueblo. Aunque conocía a Dios y era un profeta verdadero de Dios, pero no tenía, ¿qué? Amor. Y debido a que Dios no pudo convencer a su profeta para que no llevara a cabo aquella terrible acción que en Números 22:16, envió a un ángel para que parara a utilizar al asno, ¿sí? Al burro, ¿sí? Y Balaam pudo haber maldecido al pueblo de Israel varias veces si Dios no lo hubiera evitado, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que el profeta, aunque era un profeta verdadero, no ministraba en amor, ¿sí? Y por eso, pues dejó que su pueblo se desviara a la idolatría y a la inmoralidad.
Balaam conocía la palabra de Dios, tenía la capacidad de comunicarla y también temía a Dios, pero en una forma interesada solamente de protección personal. Pero no, verdaderamente no amaba a Dios ni a su pueblo. Así que nuestro motivo es el poder que está detrás de lo que decimos y hacemos. Si el amor no está detrás de lo que hacemos y decimos, de nada sirve. Así que el más fuerte motivo que debe de estar detrás de eso debe de ser, ¿qué? El amor. Porque si estamos pensando en nuestro interés personal, en nuestra alabanza, en nuestro beneficio, en nuestro testimonio, ¿verdad? Pues de nada va a valer. Y no importa que conozcamos toda la verdad, no importa que podamos comunicarlo excelentemente, pero si no lo hacemos por amor, de nada sirve. Ahora, hay otro profeta muy distinguido que sí lo hizo por amor. ¿Saben quién fue? Jeremías. ¿Sí? Jeremías es conocido como el profeta llorón. ¿Sí? No por causa de sus propios problemas, que eran grandes también, sino por la maldad de su propio pueblo. ¿Sí? Por la negativa a volverse al Señor y por el castigo que tuvo que profetizar en contra de su pueblo. ¿Sí? Lloró tanto por causa de ellos como lo hizo Jesús, ¿sí? Cuando salió ahí de Jerusalén. Y al principio de su ministerio, Jeremías se sintió conmovido por la situación de su pueblo, que clamó. Podemos ver esto allá en Jeremías 8:18. Dice: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Y el versículo 21 dice: quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Y el capítulo 9:1 dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Así que Jeremías fue un profeta con un corazón quebrantado, amoroso y espiritual. También Pablo nos dice, ¿verdad?, que él ministró a menudo con lágrimas, ¿sí? Frecuentemente por causa de sus compatriotas judíos que no estaban dispuestos a aceptar a Jesús, ¿sí? Y fueron ellos los que ocasionaron la mayoría de sus sufrimientos, ¿verdad? Pero fue más la oposición de ellos al Evangelio, no la oposición de ellos en contra de Pablo, lo que trajo este sufrimiento, ¿sí? Por eso nos dice que ministró con muchas lágrimas. Y en Romanos 9:1 al 3 da un testimonio conmovedor. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Sí? Así que aquí está diciendo, genuinamente Pablo desearía su propia condenación porque sus compatriotas los judíos se salvaran. Y Pablo sabía que no era posible, ¿verdad? Pero dice, si se pudiera hacer, él estaba dispuesto a hacerlo. Sí, ese es amor. Porque lo que hacía, lo hacía por amor. Muchas veces nosotros tenemos temor, ¿sí?,
de llevar a cabo nuestros dones espirituales, porque decimos, no, me da pena, no puedo. Pensamos en todas esas limitaciones. Pero ¿saben qué? Si verdaderamente lo hiciéramos por amor, nada de eso importaría. ¿Sí? Porque miren, una persona que, aunque no conozca mucho de la palabra de Dios, pero si en verdad desea la salvación de alguien y que alguien conozca la palabra de Dios, no importa lo mucho o lo poquito que conozca, se va a notar cuando lo está haciendo por amor. ¿Sí o no? Y no importa que no conozca mucho, pero hay veces que decimos, oh, pero yo no sé mucho, ¿qué tal si me preguntan? ¿Qué tal si...? No, es que nos estamos enfocando en algo que no es, ¿sí? Si lo que hacemos lo hacemos por amor, lo demás es secundario. ¿Sí o no? Y eso no quiere decir que no nos esforcemos por el conocimiento, ¿sí? Claro que no. Por ejemplo, Pablo ministró con gran amor, aunque él sabía mucho, ¿sí? Mucho. Así que el que proclame la verdad de Dios sin amor no es solo ser menos de lo que debiera ser, sino que es ¿qué? Nada. Nada. Pero aquí también nos habla que el conocimiento sin amor también no es nada. Así como la profecía sin amor es nada, lo mismo sucede con el entendimiento. Dice aquí, si yo entendiera todos los misterios y toda ciencia. Recuerden que Pablo está exagerando, ¿eh? O sea, si una persona tuviera el entendimiento más elevado posible humanamente, pero si no tiene amor, de nada sirve. Ahora, ¿qué significan misterios? ¿Se acuerdan? ¿Qué es un misterio en la palabra de Dios? Que no está revelado. Algo ocultado. Sí. Es una verdad de Dios que aún no ha sido revelada. ¿Sí? Eso es lo que son los misterios. O sea, dice aquí Pablo, si yo conociera todos los misterios, ¿sí? O sea, toda la verdad acerca de Dios, todos esos misterios, todos los que han sido revelados y aún los que no han sido revelados, ¿sí? Ahora, en la Escritura tenemos muchos misterios, como ustedes saben que en el Antiguo Testamento había un misterio acerca de Cristo, ¿sí? Que los del Antiguo Testamento no conocían, pero que fue revelado, ¿sí? Estaba oculto, pero luego cuando llegó su tiempo fue revelado. También el misterio de los gentiles, ¿verdad? Que iban a ser parte de la iglesia. Que el misterio de la iglesia también es un misterio, ¿sí? Que no se conocían. Los judíos pensaban que solamente eran ellos, o que iban a ser solamente ellos, porque el misterio de la iglesia estaba ¿qué? O fue oculto para ellos. Pero llegado el momento, fue revelado. El misterio de la resurrección también, ¿sí? O sea, varios misterios que estaban ocultos, pero cuando llegó su tiempo, ¿fueron qué? Revelados. Así que, por eso Pablo está diciendo, si yo conociera todos los misterios, los que ya han sido revelados y los que no han sido revelados, ¿sí? Si tuviera todo el conocimiento, pero no tengo amor, de nada sirve, ¿sí? Dice en Efesios 3:3 al 5, dice que por revelación me fue declarado el misterio,
como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que si él pudiera entender perfectamente todos los misterios divinos no dados a conocer, además de todos los misterios que ya fueron revelados, todavía podría ser ¿qué? Un cero. Nada, si no lo hiciera en amor. ¿Sí? O sea que todo el entendimiento del mundo no valdría gran cosa sin el supremo fruto del Espíritu, ¿verdad? El fruto espiritual del amor. Y pues ahí podemos ver la gran importancia del amor. Podríamos conocer cómo Dios conoce y todavía hacer nada. ¿Ok? Y después Pablo añade aquí toda ciencia. También toda la ciencia no ayudaría en nada. ¿Por qué? Porque uno podría llegar a comprender todos los hechos observables, conocibles del universo, ser prácticamente casi como Dios omnisciente y todavía hacer nada si careciéramos del amor, si no lo hiciéramos en amor. Así que el conocimiento espiritual es bueno, es bello, es fructífero en la obra del Señor cuando se hace con humildad y se ministra en amor. Pero puede ser feo, infructuoso, cuando se hace sin amor. La vez pasada les dije de alguien, no me acuerdo su nombre, pero él decía que me acuerdo bien, que la verdad sin amor es trágica, algo así. La verdad sin amor es trágica. Y el amor sin verdad es, ¿cómo se dice? Como alguien que se hace pasar por algo que no es, hipócrita. ¿Sí? Así que la verdad sin amor es fatal o trágica, pero el amor sin la verdad es, ¿qué les dije esa palabra? Se me olvida. Hipócrita. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Sí, dice, la verdad sin amor es crueldad. Es crueldad, sí. El amor sin verdad es hipocresía. H.B. Charles. ¿Por qué? Porque el puro conocimiento nos envanece, ¿sí? Y el amor es el ingrediente absolutamente esencial para la edificación. Dice Pablo aquí en esta carta, vimos anteriormente en el capítulo 8, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, ¿sí? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, no es que Pablo desprecie el conocimiento, ¿sí? Y mucho menos el conocimiento de la palabra de Dios. O sea que no, siempre debemos esforzarnos por conocer, porque es bueno hacer las cosas por amor, ¿sí? Pero también debemos esforzarnos en tener el conocimiento. Y Pablo no estaba desechando el conocimiento, al contrario. Él dijo ahí en
En 1:9 dice, pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Sí? Y no es que Pablo se esté contradiciendo aquí, ¿sí? Pero lo que está diciendo es de que si, por una parte, si tuviésemos todo el conocimiento, pero no tenemos amor, de nada sirve. Pero tampoco no por eso debemos desechar todo el conocimiento, ¿sí? Sino que tenemos que esforzarnos por conocer, por saber. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no podemos ser edificados ni obedecer lo que no conocemos. ¿Sí? Por eso la mayor alabanza, ¿sí? Siempre me acuerdo de esto, que la mayor alabanza a Dios que podemos hacer, ¿cuál es? Sí, es obedecer, ¿sí? Pero el obedecer no viene en ignorancia, ¿o sí? Por eso la mayor alabanza es el estudio de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin conocer las doctrinas, la verdad acerca de Dios, podríamos estar, según nosotros, alabando a Dios u obedeciendo a Dios. Pensamos que estamos obedeciendo a Dios cuando en realidad estamos haciendo todo lo contrario, ¿sí? Que es precisamente lo que viene por la ignorancia. No son nuestras intenciones las que cuentan para con Dios, porque podemos tener buenas intenciones, ¿sí o no? Pero esas buenas intenciones no significan nada para Dios si estamos obrando en desobediencia. Pero para poder ser obedientes a Dios, necesitamos conocer su palabra. Por eso es que Jesús le dijo cuando Marta decía, Señor, dile a María que venga a ayudarme acá en la cocina. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, Marta, Marta. Siempre ocupada, ¿sí? Pero dice, María ha escogido la mejor parte. ¿Y cuál fue esa parte? Escucharlo ahí. Imagínense que el Rey del Universo nos visita en la casa, que está ahí presente en la casa, y que nosotros lo dejemos solo por estar ocupados allá preparando comida o haciendo cosas que es algo bueno, ¿no? Como las personas que tenemos ahí un invitado, pues es bueno atenderlo, ¿no? Pero imagínense estar ocupados allá, dejarlo solo, cuando podríamos estar ahí preguntándole cosas, recibiendo su enseñanza. ¿Cuál sería mejor? ¿Qué sería lo mejor? Eso, ¿verdad? Y imagínense más para Marta y María que nosotros no tuvimos ese privilegio. O sea, ese es un gran privilegio que el Creador del universo esté ahí presente en carne y hueso delante de nosotros y no aprovecharlo. Imagínense qué desperdicio, ¿no? Por eso Jesús le dijo, ay, Marta, Marta. ¿Por qué? Porque la mayor alabanza que podemos hacerle a Dios es estudiar su palabra para poder ser, ¿qué? Obedientes. Sin conocer la palabra no podemos ser verdaderamente obedientes. ¿Amén? La Biblia es en sí mismo un filtro para lo demás y creo que un gran desánimo para la iglesia hoy en día y un gran desafío en el cual la iglesia se ha enredado es que hay definiciones modernas de lo que es alabanza, y alabanza hoy en día es que
creo que podemos decir, ¿qué es la alabanza? Es cantar. Y es música, es cantar y cantar cantos. Y uno escucha muchos cantos hoy en día, pero si uno no sabe la palabra, todo se escucha como que está adecuadamente pues alineada a la Biblia, porque usan las mismas palabras que la Biblia. Pero la alabanza verdadera es obedecer por medio de la palabra. Porque si uno conoce la palabra, lo verdadero, reconocerá plenamente lo falso o lo que está en error. Pero a veces hoy en día pues uno se enfoca más en la alabanza superficial, alabanza de cantar, pero eso no es la sustancia completa, eso nomás son palabras que aún sean adoración, no es la palabra de Dios. Sí, es que hay varias maneras de alabar a Dios, pero la más importante es estudiar su palabra, ¿sí? La mayor alabanza que podemos darle a Dios es la obediencia. Sí, dice los sacrificios de becerros, de cabras, de todo eso, de nada sirve si no hay obediencia. ¿Sí? Y la obediencia viene cuando conocemos la verdad. Sin la verdad no podemos realmente obedecer a Dios. Así que, y es cierto, la música, la alabanza, por medio de la música, es una manera de alabar, pero no es la única. El dar testimonio también es una alabanza a Dios. Las ofrendas, el traer las ofrendas también es una alabanza a Dios. Pero de todas esas alabanzas a Dios, la más importante es conocer a Dios. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Solamente por su palabra, porque por ahí es por Él se ha revelado. Por eso nos dejó su escritura, para que conozcamos quién es Él, qué es lo que Él quiere y qué es lo que Él no quiere. ¿Sí? No importa si tenemos buenas intenciones. Caín tuvo buenas intenciones, ¿no? Humanamente, él quería agradar a Dios, pero no obedeció, no lo hizo como Dios demandaba. Abel obedeció, trajo lo que Dios había estipulado, había dicho, ¿verdad? Y él obedeció y su ofrenda fue recibida. Y Caín tuvo buenas intenciones, quiso superar a su hermano Abel, ¿sí? Pero al hacerlo, estaba desobedeciendo a Dios. ¿Amén? Así que, por eso es que el conocimiento es importante, ¿sí? Pero aún si tuviésemos todo el conocimiento, pero si lo hacemos sin amor, de nada sirve. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí, que todo es importante, pero lo más importante es que todo lo que hagamos, ¿lo hagamos con qué? Con amor. El amor debe de reemplazar vamos a decir, lo verdadero, porque a veces muchos con intención o utilizando la palabra amor hacen cosas, y aun cuando alguien ve algo que pues no está alineado con la palabra, quizás dice, hey, eso no está correcto, y otro hermano o hermana puede decir, no, pues lo está haciendo con amor. ¿Dónde cae ahí el amor comparado con la verdad? Porque hay mucha gente que hace cosas en amor, pero puede estar en error, ¿no? A ver si entendí. Hay personas que hacen las cosas por amor, pero puede estar equivocada. Los hacen en amor, acciones, pero que pueden estar en error. Entonces, ¿dónde cae ahí el amor? Porque pues hay muchos ejemplos. A ver, ¿no? Y como en la iglesia, por ejemplo, hay gente que se está cayendo al piso y haciendo muchas cosas que no concuerdan con la escritura o la instrucción de la iglesia, y dice, hey, eso no está correcto.
Y otro hermano dice, no, lo está haciendo en el amor, con amor por Dios. Entonces, ¿dónde hay ese límite? ¿Hay límite al amor o la definición? Bueno, ese tiene que ver con confrontar a la persona que está en error. El amor es confrontar a la persona. Porque si no confrontamos a la persona de que está equivocada, estamos diciendo, no me importa, si te desvías, pues es tu cosa, ¿no? ¿Por qué no te pones a estudiar, no? Pero si verdaderamente amamos a la persona, la vamos a confrontar y decirle, ¿sabe qué, hermana? Lo que está usted haciendo no es bíblico. ¿Sí? Mire, si usted quiere, y recuerden, tenemos que hacerlo en amor. No decirle, hermana, ¿para qué hace esas cosas? ¿No sabe que eso no se da en la Biblia? ¿Verdad? No, o sea, llegarle con amor. ¿Sabe qué, hermana? La otra vez la vi que estaba haciendo eso, pero ¿sabe qué? Yo me he dado cuenta de que eso no está en la Biblia. Y si usted me permite, le podría explicar. ¿Sí? O sea, no llegar y darle de golpes en la cabeza con la Biblia, ¿no? Sino buscar la manera de... Primeramente hay que confrontar las personas con la verdad, ¿sí? Porque si no lo hacemos, es lo mismo que le estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? Como les dije, se me olvida, pero... verdad sin amor es... ¿Qué? Vamos a dar otro intento. La verdad sin amor es crueldad, ¿sí? O sea, la verdad sin amor, o sea, si vemos a esa persona que está en el error y la amamos, ¿verdad? Pero si no actuamos con amor, ¿cuál sería el amor ahí? Corregirla, ¿sí? Pero hay que corregirla en amor, ¿sí? Pero si lo hacemos sin amor, vamos a hablar, le estamos diciendo la verdad, ¿sí o no? Pero resultaría en crueldad en la forma que nos acercamos a esa persona, ¿sí o no? Pero ahora si lo volteamos, la verdad sin amor es crueldad y amor sin verdad es hipocresía. Entonces, si decimos, pues yo amo mucho a la hermana, ¿verdad? Pero, y aunque esté equivocada, pues yo la amo así como es, ¿sí? ¿Estamos siendo qué? Hipócritas, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Contesta la pregunta? Sí, apenas me di cuenta ahorita que el quote de H.P. Charles tiene la respuesta ahí, porque es eso, es el amor sin verdad, es hipocresía. Uh-huh. Uno puede hacer algo en amor, pero si está en lo malo, lo equivocado. La palabra hipocresía quiere decir actuar. Está actuando algo, no está obrando la verdad, sino está actuando porque no conoce la verdad. Sí. Entonces es algo falso. Y desgraciadamente, la mayoría de las iglesias es lo que hacen ahorita. No sé si lo hacen al propósito o en ignorancia, pero no conocen la palabra de Dios y así enseñan. Y como dijimos antes, por eso se autodominan profetas o salmistas o apóstoles, porque no tienen la verdad. Sí, y en veces el pastor no confronta a la gente con la verdad. Porque si lo hace, se van. y si la persona, el pastor está ahí por dinero, lo que no quiere es que se vayan, ¿sí o no? Porque si se van, la economía se viene abajo, ¿sí? Entonces ahí está poniendo más el dinero que la verdad, ¿sí? Y hay muchas iglesias que están, el propósito principal de esa iglesia es el dinero, ¿sí? Entonces en esa iglesia no importa lo que las personas que vayan ahí crean. Por eso es que no enseñan la verdad, porque si enseñan la verdad, muchos se irían.
¿sí? Porque entonces entrarían en argumentos, no, que esto y aquello, y ya cuando comienza eso, no van a estar de acuerdo, y los que no están de acuerdo se van a ir, y eso no le conviene al que está enfrente, cuando se hace cuando ese movimiento está ahí por amor, digo por dinero, perdón. El hermano Cuco decía, y me acuerdo que le decía a los predicadores, el hermano Cuco decía, cuando prediquen, pero no metan, ¿cómo se llama? Enseñanza bíblica. No metan doctrina. Sí. No metan doctrina. Y su propósito es que no quería espantar la iglesia. Sí, dicen, la doctrina divide. Y sí, la doctrina divide. O sea, es verdad, la doctrina divide. Porque hoy en día hay muchos movimientos que se reúnen simplemente porque un movimiento de creyentes se puede juntar con un movimiento de no creyentes simplemente porque a ambos les gusta, por ejemplo, la oración. ¿Sí? Y en base de la oración se juntan, o en base de la música se juntan, ¿sí? Dicen, no, pues estamos aquí reunidos porque nos gusta alabar a Dios por medio de la música, ¿sí? Pero si se mantienen ahí, se van a mantener unidos solamente. Pero si se empieza el tema de la doctrina, va a haber separación, ¿sí? Por eso es que muchos no quieren entrar en detalle, ¿sí? Para que no haya esa división. Y piensan que pero lo peor de eso es que piensan que lo están haciendo en amor. ¿Y es amor ese? El simple hecho de reunir a las personas aunque no crean la verdad. Ese no es amor, ese es hipocresía, ¿sí o no? Pero hoy en día se le llama amor. Así que no confundamos lo que es el verdadero amor. Bueno, ya creo que se nos acabó el tiempo. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? Nos salimos un poquito del tema, pero... Pero esto regresa, porque eso es lo que cuando iniciamos el estudio, cuando inició, es lo que yo estaba pensando sobre la iglesia de Corinto, por ejemplo, y la razón que Pablo le está diciendo esto, y al fin lo que dijimos, donde dice amor sin verdad es hipocresía, porque eso era la práctica de los corintos. Los corintos veían a otros hermanos, como dijo, imagínate un profeta que Dios habla con él, le está revelando algo, todos quieren ser profetas, todos quieren hablar lenguas, entonces lo que hacían es son como niños, ¿verdad? Que un niño viene a la escuela y dice, pues, oh, mi papá me compró este regalo para Navidad, y uno no recibió nada o algo así. Entonces dice, el mismo oh, sí, yo también recibí, y todos los niños, oh, yo también haré, pero pues no hay verdad, nomás es que los niños quieren es participar, sentir como que uno tiene parte en algo, y eso es lo que se encuentra hoy en día en la iglesia, y lo que se encontraba desde ese tiempo, pero se encuentra la iglesia pues en hipocresía, porque muchos están haciendo cosas que en verdad no es lo que dice la palabra, pero lo pintan y lo cubren con imagen de, oh, esto es bíblico, cuando no es, por hecho de que pues no quieren sentirse fuera de lo que es ruidoso, lo que es más grande, que es lenguas y profecías y apóstoles y eso. Sí, por eso muchas iglesias se han convertido en centros de entretenimiento, ¿sí? Porque mucha gente, especialmente la que no es convertida, el estudio de la palabra de Dios les parece aburrido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no les interesa la palabra de Dios. Y escuchar ahí una hora una predicación, pues eso no me gusta. A mí me gusta más allá donde haya movimiento, donde haya actividad, ¿no? Pero por eso ahí muchas veces el sermón se reduce a solamente 5 o 10 minutos, ¿sí? Porque le dan más importancia a todo lo demás, que es de mantener a la gente entretenida. Porque hoy en día la atención de la gente aún se ha reducido más, ¿sí? Hoy en día es
por ejemplo, antes que no existía tanta tecnología, ¿verdad? Pues aún las familias pues se reunían a platicar, ¿sí? Y cuando se reunían a platicar, estaban platicando. Pero hoy cuando la familia se reúne a platicar, todos ahí se reúnen a comer y todos ahí, ¿no? O sea, no hay esa comunicación, no hay esa, sí, lo que existía antes, sí, porque ahora, pues tal vez pueden escuchar al que está hablando ahí, pero nomás por 30 segundos y después regresan acá, ¿sí? O sea, si no les llama la atención del tema que se está hablando, pues regresan a lo que más les interesa, que es estar en el teléfono, ¿sí? Así que anteriormente había más, porque no había tanta distracción, ahora está mucho más difícil, ¿eh? Y la gente continuamente busca ser, ¿qué? Entretenida. Y eso es lo que se les da, ¿sí? Mantenerlos entretenidos. Por eso muchos eventos, muchas actividades, muchas cosas en las iglesias para mantener a las personas entretenidas, ¿sí? Y eso vamos a ver, aquí Pablo habla de eso más adelante, ¿eh? En cuanto vamos a llegar ahí, donde dice, y en el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve, ¿sí? Así que vamos a llegar ahí también, pero por ahora se acabó el tiempo. Vamos a dar gracias a Dios para ser despedidos de la escuela dominical. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es grande, Señor. Y dentro de esa misericordia y amor, Señor,